Dios les bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Dispongámonos desde ya a estar atentos y concentrados para así poder hacer una útil reflexión de la palabra de Dios hoy. En el transcurso de la cotidianidad de nuestra vida somos conocedores que los problemas o dificultades se presentan a veces de manera inesperada o simplemente a todos se nos presentan en algún momento de la vida. Estas dificultades, de acuerdo a nuestra etapa biológica, van teniendo diferentes interpretaciones y maneras de sobrellevarla. Una dificultad o problema quizás nunca será el mismo en un infante de 5 años que en un adulto de 40 años. Es por esto que debe llamarnos poderosamente la atención la manera actual en la que estamos enfrentando nuestras dificultades, que se pueden presentar tanto a nivel externo como también en nuestro interior. Es importante conocernos y fijarnos en cómo estamos asimilando los problemas, si incluso la manera en la que lo estoy haciendo es coherente con mi etapa biológica o simplemente si lo estoy haciendo de la manera correcta y saludable. Probablemente nuestras respuestas a esta reflexión se inclinen mucho a ver que no hemos actuado de la manera correcta y que incluso a veces no entendamos, reaccionamos de estas maneras. Incluso podremos llegar a descubrir que nuestras respuestas a las dificultades muchas veces se dan de manera inconsciente, debido a que muy pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre esto y que no somos conscientes que nuestras respuestas se deben mucho al resultado de la educación cultural que hemos recibido y también se deben a patrones de crianza que pueden resultar muchas veces perjudiciales para afrontar las dificultades de la vida. Es por esto que direccionamos esta reflexión al trabajo de hacer conciencia sobre cuánto estamos necesitando hoy la sabiduría de nuestro Dios, para saber manejar los diferentes tipos de dificultades que se nos presenten, y de hecho no es solo para saber enfrentar los problemas, sino para saber enfrentar la vida entera. Porque al ser honestos podemos darnos cuenta que hace falta mucha sabiduría en medio nuestro para saber vivir. Y la sabiduría es un fruto que se reconoce en medio de la cotidianidad. La sabiduría de Dios será en lo que nos centraremos en esta reflexión, en el válido sentido de la sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios, cuando la buscamos, nos ayuda a entender y sobre todo a creer que es precisamente Dios quien ha puesto a nuestro alcance todo lo necesario para solucionar nuestros problemas y para saber llevar una vida con sentido. Es de Dios que viene la sabiduría, que nos puede ayudar a hacernos responsables de nuestros actos y no a simplemente quedarnos en la resignación de las dificultades que se nos presenten. En la Biblia encontramos diferentes inspiraciones y experiencias que nos dan la ruta sobre cómo buscar y vivir en la sabiduría de Dios. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, encontramos que nos habla específicamente de cómo en medio de las dificultades, si nos vemos pobres de orientación, pobres de sabiduría, pues recurramos al recurso seguro que tenemos. Dice el texto: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Él da con agrado a todos, sin hacerse rogar, Él se lo dará. La claridad de este texto nos direcciona a buscar la orientación, pero la válida orientación, la válida sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Y lo mejor es que nos muestra que al pedirla recibimos la garantía de obtenerla abundantemente y con agrado. Es un camino sencillo, es una búsqueda que está al alcance de todos. Pero resaltemos también lo más importante del texto, y es que la pidamos, la busquemos
con la convicción que lo que Dios nos orientará será lo mejor para nosotros. Encontramos que en el texto dice: pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Veamos cómo el hecho de creer que la sabiduría de Dios es la verdaderamente válida para dirigirnos hará que nuestra vida pueda generar un cambio de perspectiva que nos dé un sentido existencial. Esto es muy claro, no se trata de ir a buscar la sabiduría u orientación de Dios solo como una de las opciones que tenemos, porque si a eso estamos acostumbrados, simplemente no nos va a funcionar, porque no es así como Dios trabaja en nosotros, y seguiremos siendo los mismos inestables de siempre, como el texto lo menciona, como las olas del mar que están a merced del viento. La búsqueda de la sabiduría de Dios para nuestras vidas definitivamente traerá efectos sanadores y renovadores para nosotros, ya que al contrario de la simple sabiduría terrenal, esta es generadora y buscadora de la paz, siempre. Así nos lo confirma la palabra. También la carta de Santiago, ahora en el capítulo 3, donde nos dice: en cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencias y produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Esta es la muestra de las garantías que tenemos. Así es como obra la justicia de Dios, sin necesidad de valerse de tantas estrategias maliciosas y engañosas que sí utilizan la maldad de esta sociedad, y que lo único que genera en nosotros es un resentimiento social, una búsqueda insaciable de justicia, pero que sea tomada por nuestras manos. Estrategias que siempre terminan en tragedia y acabando con el bienestar social. Esa no es una sabiduría prudente ni justa, mucho menos mientras genere en nosotros conductas con respuestas agresivas, con respuestas animales y salvajes. Eso jamás generará un cambio, jamás generará una solución o una válida forma de enfrentar las cosas. Asimismo lo menciona el texto donde dice: así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio. Y donde hay celos y rivalidades habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Así que parte del trabajo de la sabiduría de Dios en nosotros es ser muy prudentes frente a la manera en la que estamos reaccionando o enfrentando las dificultades de la vida, frente a la injusticia que, aunque actualmente pueda abundar en nuestra sociedad, no significa eso que yo deba responder al llamado malicioso que se nos hace para defender derechos, cuando en realidad este llamado se hace con la intención de desestabilizar nuestro sistema de creencias y despertar el odio en nuestro interior, para generar cada vez más incredulidad de nosotros mismos y de Dios. La más sabia postura a tomar frente a las dificultades siempre será humillarnos en oración delante de Dios y pedir que en su sabiduría Él logre actuar y que nosotros podamos confiar cada vez más en Él y menos en la sabiduría terrenal. Esta será la única manera en que transformaremos nuestra capacidad de afrontamiento frente a las dificultades como al resto de nuestra vida. Así lograremos que se vaya forjando en nosotros más la imagen de Dios y no el presupuesto lleno de desgracia que pueda preparar la sociedad para nosotros. Por lo tanto, finalicemos esta reflexión haciendo ese ejercicio
de autoevaluación y conciencia sobre cómo estamos reaccionando y despertando frente a las dificultades que se nos presentan en la vida, sean pequeñas, medianas o grandes. Nuestras reacciones, por mínimas o grandes que la veamos, merecen ser tratadas de parte de la sabiduría de Dios, y hemos encontrado en el presupuesto bíblico las garantías que tenemos para poder aferrarnos a la confianza en Dios, a su sabiduría, y así darnos cuenta que en ella encontramos una verdadera orientación que cambiará nuestras conductas y hará sobre todo que nuestras conductas vayan siempre de acuerdo al presupuesto que Dios tiene hacia nosotros, y no que nuestras conductas reaccionen o respondan de acuerdo a la imagen o el personaje que la sociedad quiere crear de cada uno de nosotros. Lo invito a que se haga en este momento esa pregunta, se haga esa reflexión, y dependiendo de su respuesta, sea cual sea, sepa que aún tiene la posibilidad de buscar esa sabiduría de Dios. Si usted hoy la está buscando, debe buscarla mucho más. Si usted hoy no se ha dejado orientar por ella, tome el paso de inicio a esa búsqueda de la sabiduría de Dios en su vida, y usted mismo se dará cuenta del cambio que tendrá no solo sus conductas, sino sus pensamientos, sus relaciones, que garantizarán una vida saludable y llena de sentido. Orémosle a Dios para que sea Él dirigiéndonos, dándonos la fortaleza, y para que nosotros en oración nos entreguemos a Él, disponiéndonos a que Él pueda obrar y que nosotros podamos dejarnos orientar por su sabiduría. Bendito Padre Celestial, amado Señor, en esta oración nos presentamos delante de ti. En este momento yo ante ti, todas las personas que nos están acompañando en este devocional, Señor, rogando delante de ti la intervención poderosa tuya en nuestra vida, y disponiéndonos nosotros ante ti, entregándote, Señor, en este momento nuestra disposición y nuestra vida para que puedas obrar de esa manera poderosa que quieres hacer. Entendemos desde lo que nos ha dicho tu palabra que no debemos confiarnos de nosotros mismos, que no debemos tampoco dejarnos llevar por lo que la sociedad nos quiera presentar, como dice el texto, como las olas del mar que están a merced del viento. No queremos, Señor, que sea nuestra vida llevada de esa manera sin sentido, de una manera engañosa y maliciosa, de una manera en la que nunca se encontrará la estabilidad, Señor, ni la garantía ni esperanza, sino que queremos, Señor, desarrollar esa plena confianza en ti y siempre estar a la búsqueda de tu sabiduría, por pequeña o grande que sea la decisión, la situación que estemos pasando, sea de tristeza, alegría, dolor, Señor. Bendito Dios, que seamos nosotros buscando siempre de tu orientación, siempre de tu sabiduría, porque es la única que busca la paz, es la única que trae buenos frutos para nuestra vida, es la única que hará justicia, Señor, y que podamos en medio de este proceso y este trabajo cambiar tantas perspectivas e ideas que tenemos sobre la misma justicia, sobre la toma de decisiones, siempre dejándonos orientar por ti. Esta es una gran necesidad que tenemos y presentamos delante de ti, Señor, para que seas hoy, por favor, ayudándonos en este sentido. En tus manos entregamos nuestra vida y nuestra petición, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.